Hace apenas unos días, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rodolfo Correa Vargas, trinaba en su cuenta en Twitter: 70 años de conflicto violento en Colombia nos llevó a perder la soberanía alimentaria. La solución a este problema se calcula en 15 billones de pesos anuales durante 4 años. No he escuchado ninguna propuesta para el próximo periodo presidencial que resuelva este problema, y es que, pues la verdad, como hemos dicho críticamente en esta mesa de trabajo, pocas propuestas serias hemos escuchado de parte de los candidatos a la presidencia de la República. Señor secretario de Agricultura, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Felipe, compañeros, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Muy bien. Ahorita unos analistas, a propósito de un documento de académicos de la Universidad de Antioquia, decían propuestas arrevesadas. 15 billones anuales durante 4 años es una reforma tributaria por año. ¿Eso es posible en este país para salir de esta situación? Se lanza usted con una carta muy complicada que muchos dirían: ese Rodolfo está loco. Es muy bueno que me digan que estoy loco, eso sería una muy buena noticia, porque todo hombre con una idea es loco hasta que la idea triunfa. Entonces, eso sería una muy buena noticia, Felipe. Mire, es que cuando uno observa el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, se da cuenta de que el presupuesto de la Nación es de 350 billones de pesos. Vamos a ver cuánto va a quedar el próximo año. Y de esos 350 billones de pesos, solamente 2 billones se dedican a la agricultura. Entonces, eso ya refleja de por sí, digamos, el nivel de prevalencia y de preferencia que tiene el desarrollo rural en el plan de desarrollo. ¿Qué significa eso? Es el 1.8%. ¿Con eso qué se puede lograr? Mantener las estructuras burocráticas del Estado que gestionan el sector de la agricultura, pero que no resuelven ningún problema estructural de la agricultura, Felipe. Si el presupuesto general de la Nación se, digamos, privilegia en cuanto a la inversión en el desarrollo rural y en el potencial agrícola del país, es posible, cómo no, que con voluntad política se pueda dar este monto de 15 billones de pesos para resolver los problemas estructurales que el campo colombiano tiene. Insisto con eso, si el presupuesto general de la Nación tiene un presupuesto cada año para el sector agropecuario de 15 billones, temas como la seguridad alimentaria, la dependencia que tenemos del exterior en materia de fertilizantes y otros insumos, es decir, resolvemos el tema agropecuario en este país para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Claro, ¿cómo lo resolvemos, Felipe? Mire, eso se resuelve, digamos, primero que todo adoptando un modelo de desarrollo económico. Es que el problema es que en este país llevamos 70 años sin modelo de desarrollo rural. Y usted dirá, ¿pero por qué tantos años? Porque llevamos 70 años de conflicto armado. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, las poblaciones rurales se volcaron a la generación de un conflicto armado en el país, y esos 70 años han logrado, por ejemplo, mire estos datos, que en los años 50, por ejemplo, en Antioquia, el 78% de la población era rural. Hoy solamente es el 22%. Es decir, al revés. Hoy el 78% de la población en Antioquia es urbana. Es decir, ya no tenemos quien viva en el campo y quien produzca en el campo. Primer punto. Al estar 70 años en conflicto armado, la inversión en tecnología se paralizó. Y hoy dicen las cifras oficiales que Colombia tiene un retraso de 2 décadas en transferencia de tecnología. En mi opinión, y yo que me mantengo en las veredas y me mantengo en las zonas rurales, para mí el atraso es cerca de 70 años, no 2 años, no 2 décadas. Pero además, muy rápidamente le muestro el panorama. Nosotros hoy no tenemos un sistema de abastecimiento agroalimentario en el país, por lo tanto no tenemos canales de comercialización que aseguren justicia en el precio de los campesinos. Por eso la utilidad del campesino, el 70% se queda en manos del intermediario. Asimismo, en este país no tenemos una infraestructura vial para la producción en el campo. El 75% de las vías terciarias nacionales están deterioradas y el 54% de la propiedad rural se encuentra en condiciones de informalidad, lo que impide que todos los programas puedan llegar a todos los campesinos porque no tienen la tierra. Ese es el primer panorama, Felipe, para que vayamos observando.
Ay, secretario, usted nos deja muy preocupados. No, pues imagine cómo me mantengo yo. Ay, Todos los días ¿cómo se allá. mantiene usted que tiene que lidiar directamente con el problema? Frente a ese asunto de la dependencia que cada vez es mayor de los insumos importados y de muchos productos que acá podríamos producir, ustedes proponen la creación de una sociedad mixta, sobre todo para fertilizantes y transición a abonos ecológicos. Cuéntenos eso, ¿cómo funcionaría? Sí, eso precisamente hace parte, en primer lugar, le decía que la solución es encontrar un modelo de desarrollo económico. En Antioquia, por ejemplo, fuimos el único departamento de Colombia que implementó un modelo de desarrollo económico en su plan de desarrollo. Esa fue, digamos, una instrucción del gobernador Aníbal Gaviria de que le pusiéramos ojo al campo y le pusiéramos interés al campo. Entonces, ¿qué hicimos en Antioquia? Creamos el modelo o implementamos el modelo de polos de desarrollo económico. ¿En qué consiste esto? Esto está inventado. Con esto se desarrolló Europa en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó en ruinas. Eso consiste en identifique la potencialidad y vocación productiva de los territorios, invierta los recursos focalizando en esa capacidad productiva subregional o territorial, empieza a crear economías de escala y una a los productores a partir de un modelo asociativo, y ahí es donde hemos insistido, por ejemplo, en que el cooperativismo es la salida para el desarrollo de estos países que se encuentran en el tercer mundo, como estamos nosotros. Y todas estas cosas implican también un modelo de asociatividad. Entonces, esa sociedad, por lo que usted me pregunta, corresponde precisamente a nuestro modelo de gestión social y económica del territorio, en donde, por ejemplo, aquí ya elaboramos el proyecto para crear una sociedad de economía mixta que se dedique, uno, a la producción de abonos orgánicos para garantizar o facilitar la transición ecológica al consumo de fertilizantes. ¿Por qué? Porque hoy, mire la cifra, el 95% de la fertilización que se consume en Colombia es química y proviene de otros países. 42% proviene de Rusia y Ucrania, Imagínese, para decirle de dato. Entonces, aquí le estamos apostando a la creación de la sociedad de economía mixta. Ya formulamos el proyecto, está en visto bueno del ministerio, el gobernador le dio visto bueno para presentarlo al sistema regional de regalías, y con eso vamos a facilitar esa transición al uso de abonos orgánicos, pero además a importar directamente insumos para eliminar la intermediación que aumenta entre un 15 y un 25% el costo de los fertilizantes. ¿Y eso cuándo sería realidad? Pues hombre, estamos ya... esto lo venimos trabajando desde el año pasado con los productores de leche del norte antioqueño, porque hace un año estábamos precisamente, Felipe, diciendo pilas que viene una crisis, pilas que viene una crisis. Y no contábamos con lo de Rusia, Ucrania. Y no contábamos con lo de Rusia. Ahora se nos aceleró la crisis y, como le digo, nos demoramos 4 meses formulando el proyecto, ya está en el ministerio. Estamos esperando que el Ministerio de Agricultura le dé el visto bueno para presentarlo al sistema de regalías y ojalá este mismo año poder sacar adelante ese modelo de sociedad de economía mixta, que es solo una acción de las múltiples que hay que hacer y que es un ejemplo que estamos, digamos, proponiendo desde Antioquia. Pero a nivel nacional, ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Industrial Agropecuario que hemos cuantificado en el Consejo de Secretarios de Agricultura en 15 billones de pesos anuales para una inversión total de 60 billones, implicaría identificar en Colombia cada uno de los polos de desarrollo agrotecnológico, invertir según la potencia o vocación que tiene cada uno de estos territorios y empezar a desarrollar ese modelo, transferencia de tecnología, asociatividad, inversión en vías, formalización de la propiedad y un plan nacional de repoblamiento de la ruralidad para que la gente pueda volver al campo con un proyecto productivo de vivienda rural y un proyecto educativo para que sus hijos se puedan quedar. Esa es la propuesta que estamos haciendo desde el Consejo de Secretarios de Agricultura. Secretario, yo le voy a sumar otro ingrediente, las importaciones, porque resulta cada vez más difícil competir con los precios de productos importados para los productores locales. Caso puntual, la leche. Y esto con una inflación tan alta, pues, y unos precios con una diferencia de cerca de un 50%, a pesar de que se dice que son lactosueros, pero la gente sigue prefiriendo esas importaciones. ¿Cómo luchar con esto? Mire, la única manera de nosotros luchar contra las importaciones es siendo más competitivos, más productivos y más eficientes. Eso es lo que se hace en un modelo de economía democrática y en un modelo de economía libre. Hay quienes proponen, absurdamente,
que debemos cerrar las fronteras del Estado para impedir importaciones. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros no podemos pretender obligar a la gente aquí a que compre más caro nuestros productos. La respuesta no puede ser cierre las fronteras e impida las importaciones. La respuesta tiene que ser industrialice el campo, haga que producir en el campo sea más rentable y más barato para que el productor le pueda vender más barato al consumidor. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a regular los precios de los insumos agrícolas y vamos a fijarle el precio de los insumos. Suena muy tentador, ¿cierto, Paula? Claro. Muy tentador, pero es tan tentador porque es igual de populista y de imposible. Todo lo populista suena Es muy tentador y muy sí. dulce y se pega a la gente como las moscas a la miel. Pero resulta que eso no es posible porque, por ejemplo, en el tema de los insumos, le acabo de decir que el 95% son traídos de otro país. Entonces, Colombia representa el 0,5% del mercado mundial de fertilizantes. Nada. Cuando llegue un presidente y diga, yo le pongo este precio y si no, no me vende aquí, el productor internacional dice, pues no le vendo, usted verá con qué produce. Y ahí sí viene la gran desgracia para este país sin fertilizantes. Y así sucede con todo. Por ejemplo, en el tema del maíz, no me quiero alargar, pero es que esto es un tema tan importante. En el tema del maíz, ¿cómo le parece a usted que el maíz, el 85% del maíz, nosotros lo importamos de otros países como Canadá, Estados Unidos y Brasil? Pero resulta que ese maíz es la base del alimento animal. Si nosotros pusiéramos el precio de ese maíz, no nos lo venden y se dispara el precio de la proteína cárnica y de todos los demás alimentos asociados al maíz. Nosotros producimos, mire pues, 3 toneladas por hectárea de maíz. En Estados Unidos se produce 10, en Nueva Zelanda se produce 11, y en Israel, por hectárea. Sí. Y en Israel están llegando a un modelo de producción de 40 toneladas por hectárea, y en Colombia 3, porque estamos todavía en el siglo XIX. Si no hay transferencia de tecnología Sembrando y con desarrollo asadón muy tecnológico, duro. sí. Y cosechando con No podemos rula. competir, entonces yo no puedo decirle a la gente, no, entonces no le compren, o bloqueen las importaciones, o simplemente regulemos los precios, o compren el producto nacional. No, esto es impopulismo, esto es con economía libre, esto es con eficiencia y con competitividad que uno puede enfrentarse al mundo en el comercio. Señor secretario, nuestros televidentes le escriben. León Bermúdez, cafetero del municipio de Betulia, dice: señor secretario, los cafeteros del municipio de Betulia estamos preocupados porque se dice que habrá desabastecimiento de fertilizantes y no habrá producto para la última abonada, o será a precios exagerados. ¿Hasta dónde es verdad? ¿Qué debemos hacer? Mire, hay que ser muy franco y muy sincero con la gente. Colombia tiene asegurada la provisión de insumos hasta junio. Hoy existe una gran responsabilidad de todos los actores de la cadena en preocuparnos por qué vamos a hacer después de julio. Tenemos para 3 meses. Sí, ¿qué vamos a hacer después de julio? Es una prioridad que tenemos que tener todos los actores y por eso la semana de Pascua vamos a convocar a la mesa de abastecimiento agroalimentario del departamento para poder presentar un plan conjunto. Esto no lo resuelve el secretario de Agricultura, esto no lo resuelve solo el gobernador de Antioquia ni el ministro de Agricultura, esto lo resolvemos entre todos. Antioquia ha sido un ejemplo de trabajo asociativo. Ese logo nuestro de Unidos no es retórica, es realmente que creemos en que trabajando juntos, unidos, podemos encontrar soluciones. Entonces vamos a citar a esta mesa y vamos a establecer el plan de contingencia para la dificultad que se nos va a presentar, Felipe. Es decir, esa es una realidad. A propósito de eso, secretario, porque en redes sociales, en grupos, Sí. en chat, hablan de todo, de un escenario caótico y casi de fin del mundo. De hambruna. Hambruna, desabastecimiento, escasamente una comida en la mesa por día después de junio o julio. ¿Usted ve la situación de ese nivel, cómo se está moviendo y cómo se está presagiando por muchos en las redes sociales? Mire, cuando sale el presidente de los Estados Unidos a decir que en 12 meses tendremos una hambruna mundial, creo que todos nos tenemos que preocupar. Es decir, ya eso no lo está diciendo X o Y, lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con seriedad. Hay que entender que si la guerra entre Rusia y Ucrania no se detiene pronto, vamos a tener una seria dificultad en materia de seguridad alimentaria global, porque Ucrania produce el 30% de los cereales del planeta. El 30%, o sea, la tercera parte.
Entonces hay gente que no conoce y dice, pues entonces vaya a compren en otra parte. Claro, es que aquí uno no crea una industria agroproductiva en un año, ni en 2, ni en 6 meses. Entonces, claro, el gran proveedor es también los Estados Unidos, pero Estados Unidos ya tiene sus clientes. Por ejemplo, nosotros en Colombia somos cliente de trigo de los Estados Unidos. Nosotros no compramos trigo en Ucrania, pero cuando Ucrania ya no produzca el trigo que genera, todos se van a ir a buscar a Estados Unidos y entonces Claro. la economía tiene una ley básica, oferta y demanda. Y si resulta que aumenta la demanda, pues aumenta el precio. Así de sencillo. Eso es una realidad. Así de sencillo. Lo pero- veo pensativo. es No, que- nos dejaste pensativos. Lo veo Todo- pensativo. todo Secretario, mundo es en que las redes estaba sí. mirando, no sé si producción me puede ayudar con estos videos, si ya tienen ahí este computador. Estaba viendo aquí a usted como con unos productores agropecuarios, le estoy viendo ahí descargando bultos de cuido, de fertilizantes. Ya vamos a ver, háblenos un poquito de eso. ¿Por qué? ¿A qué estaba contando ahí, secretario? Hasta cargando bultos, lo veo ahí. Hombre, aquí hay que hacer de todo. Aquí hay que hacer de todo porque uno no puede quedarse quieto en estas posiciones, Felipe. Cuando uno decide ser un servidor público, tiene que tener compromiso con el problema y tiene que ir hasta allá, a hablar con la gente, a resolverle el problema a la gente. Entonces, por ejemplo, previendo esta situación, hicimos una campaña con el Ministerio de Agricultura, a quien hay que agradecerle el gran apoyo, y nos fuimos agricultor por agricultor a entregarle insumos, a entregarle, mire usted, cuido, a entregarle fertilizante, a entregarle kits para producción, porque el Estado tiene que entrar ahí a suplir las dificultades que la gente tiene de alguna manera, pero simultáneamente no nos podemos quedar solamente en el plano de la entrega del fertilizante, sino también de la construcción de soluciones macro a este gran problema, y por eso la sociedad de economía mixta que nos planteaba ahorita Andrea es tan importante, pero estamos ahí en el territorio haciendo, entregando, ayudando, que se sienta la presencia del Estado, porque uno con esta situación tan crítica y solo. Sí. No, el productor se sentía solo. Lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de Antioquia, es estar de la mano con la gente, ayudando a resolver los problemas, a ver si logramos bajar el precio de estos alimentos. En medio de todo esto hay una ventaja, no todo es malo. Por ejemplo, el dólar viene con una precipitación a la baja marcado, y eso de alguna manera beneficia a unos y perjudica a otros. Hablemos de los que se van a beneficiar los productores, porque al bajar el dólar baja el costo del insumo. Ya vamos casi en 400, 500 pesos a la baja en lo que va de 400 pesos de lo que va este año. 380 en lo que va del año. 380. Eso es una muy buena noticia para la mayoría de los productores, aunque afecta a los exportadores. Sí. Claro. ¿Cierto? Es que esto aquí por eso es que la economía es tan delicada y uno no puede estar haciendo populismo con la economía, ocurriéndosele cosas y todo lo que le ocurra proponerlo. No, hay que respetar las leyes de la economía, porque la economía es la base del orden social. Yo siempre lo he dicho, la gente se la aguanta a usted en la casa con una pandemia, encerrado, pero sin comida no se la aguanta más de un día, porque la gente necesita comer, y estos altos precios están presentando muchas dificultades para que 21 millones de personas en Colombia puedan comer 3 veces al día. Eso es otra realidad. Pues miren, antes de avanzar y cerrar esta conversación con el secretario de Agricultura, esta noticia que entregó anoche el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la eliminación de aranceles de otros 39 insumos para el sector agropecuario. Durante un año, los nuevos insumos agropecuarios no pagarán aranceles de importación gracias al decreto 504 que emitió el Gobierno Nacional. Esto se suma a las otras 36 referencias que ya estaban libres de impuestos y a las cuales se le extendió esta excepción durante 6 meses más. Para algunos productores, los efectos de estas medidas se verán en el mediano plazo, es decir, en 6 meses, cuando el país reciba el producto de la exportación que comience en la actualidad. Además, el hidróxido de sodio, los nitratos de magnesio y el ácido cítrico. La nueva lista incluye medicamentos con hormonas para uso veterinario e insecticidas. Ahí teníamos semillas,
tenemos abonos y fertilizantes, tenemos medicina animal, alimento animal y también tenemos algunos elementos de ferretería para la finca. Con esto buscamos que los costos de producción disminuyan. Secretario, ¿esto alivia, ayuda, impulsa? ¿Sirve? Esto es necesario y hay que agradecerle al Gobierno Nacional esta importante iniciativa, pues no es suficiente. Pero no es suficiente. Necesitamos, lo hemos dicho, esto lo estamos pidiendo, lo estamos pidiendo hace 3 meses. Hoy le estamos diciendo también hace 2 meses, hombre, es muy importante que suspendan el IVA. No solamente el arancel de importación, el impuesto por la importación, sino que suspendan el IVA en Colombia. O sea, ya en el territorio nacional los productos tienen IVA que van desde algunos desde el 5 y otros hasta el 19%. Ese IVA hay que suspenderlo por lo menos 8 meses para que el producto alimentario final realmente se impacte en la disminución del precio. Y ya necesitamos en Colombia un plan nacional de transición ecológica al uso de abonos orgánicos. Esto es importante, necesario, pero no es suficiente, Felipe. Secretario, con todo este panorama, aunque no sería pues suficiente, pero ¿cree usted pertinente que regresemos a las huertas familiares, a las huertas comunitarias? Sí, eso es muy importante y eso ayuda en gran medida, pero resulta, mi querida Paula, que en pleno siglo XXI y usted teniendo ciudades sobrepobladas como Medellín, precisamente a causa del conflicto en donde se desplazó la ciudadanía a engrosar los cinturones de miseria y donde usted tiene el 70% de la población en zonas urbanas, ya estamos llegando al 78%, ya no hay cómo, a partir de huertas urbanas, poder resolver los problemas de seguridad alimentaria de esta masa poblacional. Por eso la insistencia nuestra es indispensable despoblar las grandes ciudades y hacer que la gente quiera regresar al campo. En ese plan de desarrollo industrial agropecuario que le comentaba Felipe, por ejemplo, sí, la idea es que al menos en Colombia 500.000 familias regresen al campo con proyecto productivo de vivienda y educativo. Sí, pero seamos sensatos, esta inseguridad que hay en este país, muertos todos los días, ¿quién se va a volver secretario? Hay un tema que dicen los televidentes, como para terminar, es el tema de la especulación. Ustedes vienen controlando el tema de la especulación porque muchos intermediarios aprovechan y si bien es cierto todo lo que usted ha dicho, también guardan y venden más caro. Eso es importante y tenemos desde la Unidad de Información y Análisis Agroeconómico de la Secretaría de Agricultura un monitoreo constante para evitar acaparamiento y especulación. Correcto. En este momento no hay ninguna razón para que nadie especule con los precios. Como les digo, hasta julio estamos resueltos y estamos trabajando en armonía con el Gobierno Nacional y el sector productivo para encontrar la ruta de aprovisionamiento luego de julio. Hasta julio estamos cubiertos, dice el secretario de Agricultura de Antioquia, y si el presidente de los Estados Unidos habla de hambruna, hay que prestar atención porque no cualquiera lo está diciendo. Secretario, gracias. Preocupados y pendientes, ¿qué hacen desde el gobierno departamental y qué harán también desde el gobierno nacional? Porque estamos cubiertos hasta junio, comienzo de julio, pendientes de qué va a pasar. En el gobierno departamental, Felipe, trabajamos todos los días sin descanso. Usted ya vio ahí queda la evidencia audiovisual, al sol, al agua, día y noche trabajando para que Antioquia pueda tener seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Gracias al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rodolfo Correa Vargas.